Primer libro de Crónicas, capítulos 4 al 6. Seguimos con las genealogías, pero en los 3 capítulos de hoy sí que nos habla de bastantes cosas. Así que, bueno, antes de continuar, quería comentaros qué es una genealogía. Según la Real Academia de la Lengua Española, es un conjunto de los antepasados de una persona o de un animal. También se puede decir que es origen y precedentes de algo. Sé que la mayoría de vosotros sabéis lo que significa, pero nunca viene mal repetir esa definición para que nos quede más claro. Por lo que hoy veremos cosas sobre el carácter de Dios, personas que confían y personas que desconfiaron de él y le dejaron de lado. Y además, algo que veremos también es a los cantores y a sus familias. Por lo que comenzamos con el capítulo 4, que nos habla de las tribus meridionales. Estas comprenden Judá, Sobal, Hur, Ashur, la descendencia de Caleb, los hijos de Selá y los descendientes de Simeón. De este capítulo 4 quería compartiros en particular los versículos 9 y 10, que el 9 indica que Yahvés significa di a luz con dolor. Y brevemente nos cuenta cómo él oró y cómo Dios le escuchó. Básicamente lo que Yahvés hizo es pedirle que le cuidara del mal y que no recibiese daño. Se ve que esto tenía algo que ver con su nombre, pero no lo sé seguro, es lo que he ido comprobando en los estudios. El capítulo 5 habla de las tribus de Transjordania, que estas comprenden a la tribu de Rubén, Joel, la descendencia de Gad y media tribu de Manasés, donde aquí nos indica que Rubén sí era el primogénito de Israel, pero con el pecado que cometió, que fue acostarse con la concubina de su padre, dejó de ser el primogénito y pasó a serlo José. Por lo que otro de los términos que se indican aquí es que en el versículo 18 dice que los miembros de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés eran hombres valientes. Y más tarde, en el versículo 20, se ve que estaban en guerra y Dios les ayudó contra los que luchaban, porque los entregó en sus manos. Porque en la batalla clamaron a Dios y les fue propicio, por cuanto confiaban en Él. Así que aquí vemos cómo Dios, si se lo pedimos, y muchas veces, aunque no se lo pidamos, nos ayuda y está con nosotros. Y que depositar la confianza en Dios nos va a traer mucha bendición y mucho bien. Es lo que tiene esperar en Dios, que todo sale bien. Y luego de la media tribu de Manasés nos dice que eran muy numerosos, que eran hombres valiosos y renombrados, pero fueron infieles a Dios. Entonces, pues ya saben las consecuencias. Después, pasando al capítulo 6, nos habla de Leví. Se centra solamente en la tribu de Leví. Aquí podemos observar la importancia que tiene, además que la tribu de Leví es de ascendencia de los sumos sacerdotes, es decir, todos los de esa rama tenían esa vocación a ser sacerdote, por lo que esta tribu tenía un lugar especial en Israel. Además, cabe decir que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Repito la frase, todos los sacerdotes eran levitas, todos. Pero no todos los levitas, los de la tribu de Leví, eran sacerdotes. Después de esto pasa a un apartado que se titula Los cantores y sus familias, donde aquí el cronista ve en el canto sagrado lo esencial del culto yahvista. Es decir, aquí se centra en la adoración musical a Dios, que esta es importante, digna de atención y debe ser organizada.
y más o menos indica cómo se organizaban todos, qué posición ocupaban, qué cargo tenían, porque había un ministerio de cantores ante la muralla de la tienda del encuentro, que la tienda del encuentro se habla sobre todo a partir de Éxodo. Por lo que aquí vemos que también es importante esa adoración a través de la música, a través del canto. Una frase que suelen decir mucho es que cantar es rezar 2 veces. En resumen, muestran esa importancia que tiene el canto sagrado. Por lo tanto, hablando de Aarón y sus hijos, estaba Moisés y su hermano Aarón. Vale, pues Aarón y sus hijos eran los únicos autorizados a ofrecer sacrificios sobre el altar. Porque, como sabéis, cada uno tenemos una función y estamos diseñados para realizar algo en concreto. Es decir, tú tienes unos dones, yo tengo otros, ya que cada uno somos únicos. Entonces hay que como sacar provecho a ese don que tú tienes. Y en este caso sí que no sé si llamarlo don, pero ellos tenían esta tarea porque la debían realizar y así lo había designado Dios. Y entonces, para acabar, cabe recordar que la tribu de Leví, ellos no tuvieron ninguna provincia de tierra como lo tuvieron las otras tribus. Por ejemplo, cuando se repartieron los territorios, cada tribu tenía un territorio en concreto, pero la tribu de Leví no. La herencia que ellos tenían era el Señor mismo y los diezmos que el pueblo iba llevándoles, por lo que ellos, la herencia que tenían era Dios. Sí que es verdad que en cada pueblo tenían ese lugar especial que he comentado antes, pero ellos no tenían en sí particular asignado solo a Dios, que realmente lo es todo. Por lo que con esto terminamos estos 3 capítulos. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.